Bienvenidos a Charlas en Bloques, un podcast sobre criptoactivos y blockchain. En este sexto episodio tuvimos la visita de Eric Demer, un usuario de criptoactivos que debido a un pequeño error de juicio perdió todos los fondos que tenía en un intercambio centralizado. Su testimonio es de vital importancia para entender los riesgos a los que nos encontramos expuestos usuarios de criptoactivos, tanto expertos como novatos. Espero disfruten el programa. Bienvenidos a Charlas en Bloques, un podcast sobre criptoactivos y blockchain. En esta ocasión vamos a tocar el tema de ciberseguridad y para eso tenemos un invitado muy especial. Querido Eric, ¿cómo estás? Gustazo verte. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿todo bien? Todo en orden, gracias a Dios. Aquí estamos presentes, muchas gracias por la invitación. Antes de la grabación veníamos chisteando un poco, nos conocemos desde que el USDT estaba en 8 bolivianos, más o menos, ¿no? Exactamente, algo así, otras épocas, ¿no? ¿Cómo lo extrañamos el dólar a 6.96? Cuando decía está caro a 8, ¿no? No, que voy a esperar un rato que baje. Qué lindo, qué bellas épocas, ¿no? Bien, bien. ¿Qué vamos a hacer? Pero nos conocimos en una clase que estaba dictando para el SENACE, justamente para empezar a operar en cripto, ¿no? Fue una clase que tuvimos, de las primeras que tuvimos en el SENACE de la UPSA, y luego de eso estuvimos algún tiempo charlando acerca de temas transaccionales, ¿no? Y luego tuve una llamada de tu parte a horas de la madrugada en la cual me estabas comentando que surgieron algunos problemas con tu cuenta de Binance, ¿no? Pero quisiera poner un poco en contexto a la gente, para los que no te conocen, contanos un poco acerca de quién sos, qué es lo que haces, qué es lo que te trajo un poco a cripto. Tengo un par de emprendimientos propios y también trabajo para un par de compañías. Y digamos, todas estas operaciones dependen de las importaciones. Entonces, cuando sale todo este tema del dólar y USDT y todo este tipo de cosas, todos los importadores salimos a buscar canales por los cuales hacer que nuestras empresas sigan funcionando. Y las cripto obviamente aparecen dentro de este esquema posible de alternativas para poder seguir operando. Y yo siempre he estado muy de cerca con el tema de la tecnología, siempre me ha gustado mucho, siempre he sido muy curioso con el tema de la tecnología, entonces no me fue muy complicado saltar inmediatamente a esto y yo siendo yo que en general no soy un tipo demasiado arriesgado, demasiado temerario, pensé que lo más lógico era buscar a alguien que me enseñara de manera segura a trabajar con este tipo de cosas que no son sencillas definitivamente. Sí. Que toma bastante tiempo entender ciertos conceptos. Entonces creo que pensé que la mejor manera pues obviamente era acercarme a la UPSA, a los cursos que estabas dando vos en la UPSA. Y bueno, ese fue mi primer, digamos, contacto real con las criptos. Antes era todo leer, teoría, cosas así, tweets, ese tipo de cosas, pero nunca había realmente trabajado, transaccionado criptos hasta ese momento, ¿no? Creo que es un poco la realidad nacional que se ha dado, ¿no? Fue un tema de necesidad, bueno, en Latinoamérica en general te diría, ¿no? Sí. Un tema de necesidad de poder transaccionar con diferentes países que nos ha llevado a que descubramos un poco el tipo de posibilidades claro, que hay en cripto. Lo que pasa, ¿no? Es que ahora, digamos, la gente que ahora tiene acceso a Internet, digamos, no sé, los tipos de 16 años para adelante que ya tienen mucha más cancha en Internet, que le tienen menos miedo a las cosas, a las transacciones electrónicas de compra, de venta, de subir historias, de bajar historias, de editar documentos, qué sé yo. Es una transformación, un camino muy sencillo llegar a las criptos, porque aparte pues tiene el atractivo financiero, ¿no? Son, por algo se les dice nativos digitales, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, y vienen de alguna manera transaccionando toda su vida, tal vez desde que son niños, haciendo microtransacciones. Que no son económicas, financieras, no tienen una ganancia, pero son microtransacciones. Correcto. Porque te mandan una foto, te mandan un audio, y desde niños están en esto. El otro día hablábamos con unos amigos, yo no tengo fotos mías, yo no sé de qué edad, y estos pelados resulta que tienen 3 fotos desde que nacieron. Claro. Entonces están acostumbrados a los medios digitales, todas esas cosas, y ya cuando metes plata por medio y resulta que puedes hacerte rico, no puedes, demasiado atractivo para cualquiera, ¿no? Correcto. Bueno, entonces me comentabas que lo estás manejando básicamente de una manera transaccional. Sí. Dentro del curso hubieron varias cosas que vimos con respecto a la seguridad, que, bueno,
quisiera que después vayamos tocando, pero ahora que conocemos un poco más acerca de quién sos, digamos, quería que la gente entienda un poco, bueno, dos cosas principalmente. Uno, de que sos un usuario que empezó a trabajar con cripto hace poco, es decir, no eras una persona que tenía una experiencia vasta. Y lo segundo, que creo que tenés un perfil muy interesante porque no sos un neófito en la parte tecnológica, que creo que mismo en el curso lo vimos de que eras una persona que tenías bastante conocimiento, no eran de estas personas que había que llevar de la mano de así se abre una cuenta, estos son los procedimientos, ¿no es cierto? Porque creo que tenés lo que yo llamaría como un perfil bastante bueno en sentido de que creo que sos una persona que entendés perfectamente los riesgos de trabajar, por ejemplo, con dinero que puede ser accedido de manera remota por otras personas, este tipo de cosas, ¿no? Entonces, te agradezco en primer lugar que hayas tenido la confianza de poder comentarme un poco tu experiencia, pero ni bien tuve, digamos, esa llamada de tu parte en la que básicamente me estabas diciendo que tuviste un pequeño problema transaccional en Binance, dije, pucha, quisiera que la gente pueda escucharlo, porque dentro de los consejos de seguridad que siempre damos, intentamos decir sigan estos pasos por favor, y muchas veces la gente piensa eso no me puede pasar a mí, ¿no es cierto? No, está bien, Galo es un poco perseado. Pero ¿sabes qué? Yo creo que, y ahí te interrumpo porque hay una cosa que es importante. Yo en ningún momento pensé que eso no me podía pasar a mí, porque yo, como te digo, siempre soy bastante cuidadoso en ese tipo de cosas, y como vos decís, no nos conocemos hace tanto tiempo, pero muy rápido encajamos en ese sentido, y yo soy una persona que está metido en el mundo de las computadoras desde hace mucho tiempo. Desde los 10 años andaba fregando discos duros de mis padres por andarle metiendo cosas que no debía. Entonces tengo, digamos, experiencia con esto y tengo mucha facilidad. Sí. Yo con las computadoras me siento muy cómodo, no me pidas que cambie un foco, pero una computadora no hay ningún problema, puedo hacer básicamente pues muchas cosas con eso. Pero nunca tenía, digamos, vamos a decir como que esa arrogancia, esto no me va a pasar a mí porque yo soy experto. Más bien, yo creo que mi error fue pensar que lo tenía todo cubierto. Okay. Que había seguido todos los pasos, que vos habías dicho, ok, no, esto es lo que ustedes tienen que hacer para que no les pase. Yo lo tengo todo cubierto. Pero después te das cuenta que había ciertas cosas que podía haber hecho diferente. Sí. Y que de todas maneras, aunque tomes todas las precauciones del mundo, siempre hay tipos que saben mucho más que vos y no están lejísimos. Sí. Porque, digamos, en la historia o como ya sabes, digamos, pero que vamos a contar, la gente se va a dar cuenta de que no están en Ucrania ni en Tokio, ¿me entendés? O sea, ni en Corea del Norte. Exacto. Entonces, creo que hay muchas personas que sí, no, a mí no me va a pasar eso, porque tal, yo creo que no fue por ese lado que me lo tomé, sino que simplemente pensé que había tomado todos los pasos necesarios y aún así cometí un pequeño gran error que pues logró lo que ellos estaban buscando, y pues ahí están las consecuencias, digamos. Bueno, entonces entremos un poco más en materia en ese sentido. Esto fue en enero, me parece, En ¿no? enero, el 24 de enero de este año. Entonces, básicamente despertaste un día y recibiste notificaciones de Binance de que tus fondos habían sido retirados. Sí, ajá. A ver, sí, lo que pasa es que, bueno, cuando yo voy a la clase en el SENACE, me abro una cuenta de correo independiente, vinculo todo esto, tal, y empiezo a hacer una serie de transacciones más o menos desde septiembre del año pasado. Empiezo a comprar OSTs y vender y mandar y traer y la tarjeta y tal. Y entonces me empecé a mover, digamos, haciendo transacciones pequeñas. Ya. Y empezaron, digamos, a surgir oportunidades, y entonces me parecía interesante invertir en esto, y subió en esa época, me acuerdo, un poco el Bitcoin, después volvió a bajar, y entonces todas estas fluctuaciones en las monedas que me parecieron interesantes, y un día decidí, y eso, por ejemplo, una de las cosas es nunca dejen su plata en Binance. Sí. Y lo aprendí a las malas. Dije, ok, he tomado todos los pasos, no deberían suceder muchas cosas, y me arriesgué a dejar un poco de plata en Binance, porque yo creo que eso es una cosa que es muy importante. Yo no creo que en una vaina de estas, hasta que uno realmente se sienta muy seguro, no solo por sí mismo, sino como que te hayan validado de que vos realmente le entendés al tema, no deberías arriesgar plata que básicamente el día de mañana te deja en la calle si la perdés, porque es un mundo
que te puede costar caro y si vos te arriesgas demasiado es muy fácil de que perdás lo que tenés. Entonces yo agarré, digamos, una plata ahí y dije, ok, esto me siento cómodo poniéndolo aquí, aún sabiendo que podía haber algo de riesgo, pero no pensando lo que iba a suceder. Correcto. Sino como que, ok, veamos a ver qué pasa porque me parece interesante. Entonces lo que hice fue... ¿Qué fue el atractivo que tuvo que dejes tu plata en Binance? Porque justamente, digamos, dentro de lo que pasamos en esa clase y en general cualquier persona que me conoce más de 15 minutos sabe que lo primero que les digo es sacar tu plata de Binance porque hay muchos riesgos, ¿no es cierto? Pero haciendo encuestas, porque siempre hago encuestas como 2-3 semanas después de que termina la clase, tengo resultados de que cerca del 55% de los estudiantes que se les machacó 500 veces vayan a una billetera de autocustodia, dejan su plata en Binance, ¿no? Claro. Pero ¿qué es lo atractivo o el por qué crees que la gente prefiere dejarlo en Binance frente a llevarlo a una billetera de autocustodia? A ver, en mi caso en particular, ya tenía plata en billeteras de autocustodia, o sea, ya había invertido en criptomonedas y tenía en autocustodia, no tenía o no tengo billeteras frías realmente, digamos, pero creo que donde están suficientemente seguras, alejadas de Binance. Sí. Entonces ya tenía algo de criptos en otra billetera y estaba viendo algunas transacciones en Bolivia con todo este tema de los bolivianos y esas cosas y mirando un poco de generar rentabilidad y apareció este tema del pago de intereses en Binance por tener tu plata ahí para Binance Earn, ¿no? Ese programa que tiene donde Exacto. te dan... Entonces vos empezás, pues la mayoría de la gente debe conocer, o si no conocen, uno como que sigue ciertas personas que invierten y entonces uno más o menos va copiando las transacciones que ellos están haciendo. Entonces es una manera de ganar plata y otra manera es básicamente dejar en Binance tu plata y Binance te paga intereses por tener tus USDTs ahí. Estabas haciendo entonces dos cosas, uno que es copy trading, que es seguir básicamente a uno de los traders que está teniendo buena rentabilidad, y la segunda parte estaba parada, digámoslo así, en una caja de ahorro en Binance, digamos, sí, ¿no? Eso es una caja de ahorro que te paga ciertos intereses. Entonces, por eso, o sea, si bien yo conocía, digamos, de los riesgos eso, estuve dispuesto, pensé, ok, esto no puede ser que sea tan grave como lo pintan, sobre todo si he tomado todas estas medidas, pero tampoco era un monto demasiado grande porque uno sabe que, bueno, las cosas pueden suceder, digamos, ¿no? Pero era atractivo, pagar muy buenos intereses. Yo me acuerdo en ese momento, en algún momento me llegó a pagar como 21% anual, una vaina así. Sí. Y ok, no lo vas a tener un año parado ahí, pero a que estén por ahí en otra parte donde no están ganando nada, ok, lo decidí dejar ahí, ¿no? Entonces, claro, ahora, ¿por qué la gente deja su plata en Binance? Pienso que uno, es muy sencillo y piensa que lo tiene cubierto, dejarle la plata ahí. Y dos, yo pienso que muchas veces da un poco de miedo perder acceso a estas otras plataformas. Vos decís, pucha, y si después me olvido que la clave, la aplicación, por ahí no son nombres que son tan mainstream en la calle, uno nunca ha escuchado de estas otras billeteras, pero resulta que son más seguras tal vez justamente por eso. Entonces creo que mucha gente le suena mucho más el tema de Binance o piensa que va a hacer las transacciones mucho más rápido y bueno, termina dejando plata ahí que puede estar en riesgo, ¿no? Sí, la mayoría de las respuestas que tengo de la gente es justamente esa, ¿no? Ok, ya entré a esta plataforma, cambié mis bolivianos por USDT, pero me da miedo, digamos, mandar esa plata a una dirección en el blockchain y cometer un error, poner mal la dirección, mandarlo a otra red, lo que sea. Son muchos digamos, factores, ¿no? Y cuando vos no tenés experiencia en esto, empezás a sumar todos esos factores y no es chiste, pues, porque una letra puede cambiar todo, un mal clic puede cambiar todo, entonces vos decís, ok, ya llegué hasta este punto, ya los compré, ya los tengo ahí, ¿para qué me voy a arriesgar? No creo que pase nada. Y bueno, ahí está, ese es el tema. Por eso creo que es importante contar esta historia. Y cuando vos me llamaste y me dijiste si quería participar del podcast, me pareció súper interesante. Aparte, te agradezco muchísimo porque me parece que es un honor estar sentado en estas cosas. Me parece muy interesante. Y la gestión que vos haces con el tema de educar a las personas en este tema es súper interesante. Y me parece que es una parte que la gente tiene que conocer de testimonios de verdad, pues no en un foro en finlandés que uno no se conecta con nada, ¿no? Sí. Y aparte, como te digo, el perfil que tenés vos no encajaría con, por ejemplo, las personas que me escriben a mis redes diciéndome que los tumbaron porque
entraron en un protocolo de trading en el que pagaron $200 y les prometieron 2.500 a fin de mes. No, o sea, hay de verdad que mucha gente que peca de ingenua con ese tipo de cosas, pero lo tuyo no vino por ese lado, ¿no? Entonces, y quiero que ahondemos un poquito más en ese tema, porque no fue solamente que tuviste este problema de que entraron a tu cuenta y se sacaron los fondos, sino que vos sabés exactamente cómo pasó, ¿no? Entonces me gustaría igual que me contés, ya poniéndonos un poco la gorra de detective, digamos, claro. Una vez llegó a pasar el problema, empezaste a pelar capas hasta que llegaste un poco... Sí, ¿no? fue un viajecito que no quisiera repetir porque era decepción tras decepción. Pero sí, o sea, obviamente no estoy 100% seguro de qué fue lo que pasó, pero tengo una muy buena idea de qué fue lo que pasó. Yo, bueno, empiezo digamos, hacer todas estas transacciones, dejo la plata ahí, y me acuerdo que la plata estaba ahí por un corto tiempo, y dije, bueno, la voy a sacar en esos días, y en esos días se convirtió en el tiempo, y vi el interés, y dije, bueno, listo, se queda ahí. Ya. Y mi hijo venía pidiéndome que él quería una computadora. Entonces, estábamos en la negociación de si se merecía o no se merecía la computadora. Okay. Bueno, estábamos en la vaina. El 24 de enero, a las 2 de la mañana, creo que empezó a llover, no sé, algo pasó que me despertó. Y yo nunca agarro mi teléfono en la noche, muy rara vez lo agarro el teléfono, está en silencio, no suena nada. Y ese día no sé por qué, dije, a ver, y agarro y veo una transacción en Binance, solamente una notificación de Binance, y se me hizo raro una notificación de Binance porque yo lo tenía programado para que solo fueran notificaciones importantes, no cualquier publicidad. Ajá, exacto, cualquier ridiculez. Me entro y decía, sí, usted ha retirado exitosamente fondos de su cuenta. Y yo, ¿cómo? Empiezo a revisar y efectivamente habían sacado, en 2 o 3 transacciones, sacaron todos los fondos que yo tenía de USDT. No sé por qué lo hicieron en 2 o 3 transacciones. Empiezo a revisar y efectivamente habían agregado otra dirección de Binance y habían transferido los fondos a esa cuenta. Entonces yo digo lo primero, ok, pero esto, ¿cómo lo hicieron? Si teóricamente tienen que entrar a mi correo, mi correo. Entonces yo me había creado un correo en el curso, y de alguna manera hackearon mi correo que yo me había creado en el curso. Yeah. Y ellos lo que hicieron fue, dentro de mi correo, crearon unas reglas que hacían que los correos que llegaban de Binance a mi correo se iban directo a la carpeta de archivados. Entonces a mí no me llegaban las notificaciones en mi inbox de que habían agregado una dirección, de que habían intentado conectarse primero. Yeah. Y tengo 2 intentos de conexión. Y a la tercera se pudieron conectar al Binance, porque me llegaba, hubo un intento de conexión de la dirección IP tal a tu cuenta de Binance. Esos correos yo no los vi nunca. Los vi 5 días más tarde, porque nunca los había, llegaban directo a archivados, y en archivados, no me acuerdo si no salía el numerito o algo así, pero simplemente uno no los mira porque yo en el celular miraba mi inbox, ¿no? Sí. Veo todos los correos que decía sí, agregar una billetera, sí, y no sé qué, y salió la plata y felicidades, retiraste tus USDTs. Y ahí me di cuenta, ok, hackearon también mi correo. Entonces, digo, miércoles, ¿qué más habrán hackeado? Reviso las actividades de mis otros correos y no tenía ningún acceso de ningún otro lado. Me llamó la atención como que hubieran sabido exactamente, no fue que hicieron fuerza bruta, alguna cosa así, los tipos sabían mi clave. Yeah. De Binance, y sabían mi clave del correo este. Los demás correos no tenían ninguna actividad sospechosa. De todas maneras cambié todas mis claves, no sé, de bancos, de todas las cosas que por ahí pudieran afectar. Y eso es importante, yo creo súper importante que la gente esté pendiente de las actividades de sus diferentes cosas, porque yo me di cuenta de estos días más tarde. O sea, si yo hubiera estado revisando constantemente mi actividad, no sé, 3, 4 días antes, me hubiera dado cuenta que habían agregado una billetera extra en mi Binance. O que hubieron, o sea, que intentaron entrar también 2 veces, ¿no? Entrar, exacto. Y entonces, o que había ya esa regla de que los correos se iban archivados directo. Claro. Entonces, si yo hubiera visto la actividad de mi correo desde donde se habían conectado, yo hubiera podido ver que había actividad de computadoras que no era la mía. Y yo me di cuenta que no era la mía porque se habían conectado desde un Microsoft Edge, el
Sí. Que es un navegador que no utilizaría. Yo no. Y entonces yo dije, nunca me he conectado desde este navegador. Entonces dije, ok, esto no es mío. Claro. Y dije, a ver, y entonces, ¿de dónde es esta vaina? Y ahí sale, se intentaron conectar desde esta dirección. Y cuando yo busco esa dirección IP en internet y le hago el traqueo en internet de dónde está esa dirección, resulta que me sale en Shopping Bolívar. Yo pensé que me habían hackeado de Corea y resulta que había sido el Shopping Bolívar, ¿no? Entonces empiezo a pensar, ok, entonces alguien de aquí, no es cualquiera. Y yo no había ido al Shopping Bolívar, normalmente no voy para allá, ese tipo de cosas. Entonces yo, pucha, de alguna manera alguien de aquí conocía mi clave y tenía los accesos a Binance, por lo tanto, porque lo hicieron a través de mi correo. Y no había sido, digamos, no estamos ya en el 2001 donde había un café internet en el Shopping Bolívar para que haya entrado ahí. Me mandaron una tarjeta de gusanito. No, eso es otra época. No, definitivamente. Entonces yo decía, ok, algo hicieron. Claro. Y me puse a mirar para atrás y ahí caí en cuenta que era lo que había pasado. Entonces, volviendo a la historia de mi hijo, el tipo obviamente me convenció de que le compre una computadora. Ya. Y era su cumpleaños. Su cumpleaños es ahí a mediados de enero. Y me fui a un lugar aquí en Santa Cruz donde venden todo tipo de computadoras y todo tipo de componentes. Ya. Y él quería su computadora gamer, entonces armamos la computadora gamer y tal, y la tarjeta de video y la vaina y esto, lo otro. Y compramos la computadora. Y esos errores que uno comete porque rápido, porque apurémonos, porque tal... Y amigo, ¿y usted le instala el sistema operativo? Sí, claro, no hay problema, eso aquí a la vuelta hay un señor que tal. Ah, bueno, sí, tal. Entonces me fui donde el señor y el tipo, yo no sé ellos exactamente qué es lo que hacen, pero, o sea, me imagino que montan imágenes, ¿no? Sí. Porque la imagen, el tipo se ha demorado 2 minutos en instalarme todo. Ya. Tan, listo, gracias, hasta luego, aquí está la plata y me voy. ¿Y te instaló Windows, Office? Me instaló Windows, Office, el Adobe Professional, el Acrobat Professional y un par de cosas más, digamos. Pero el tipo instaló, no sé, muchos programas en muy corto tiempo y era evidente que era una imagen porque lo levanta en 2 minutos, ¿no? Claro. Entonces, instalan este sistema operativo y bueno, nos vamos a la casa y empezamos a configurar todas las cosas. Y el tema es que, y ahí también, por ejemplo, aprendí ese detalle, uno en la necesidad de hacer que el entorno informático para sus hijos, mi hijo es preadolescente, vamos a decir, aunque me va a asesinar cuando escuche, uno en el momento de hacerlo seguro, tiene que levantar toda su plataforma para después darle acceso, ¿no? Entonces, en esa levantada de plataforma, lo que yo supongo, y sinceramente no creo que hay ningún otro motivo, es que el software que yo instalé, o que me instalaron en esa computadora, tenía algún tipo de virus, de keylogger, de alguna cosa así, que guardaba las cosas que yo estaba haciendo. Y yo era más o menos consciente de ese tema porque yo soy muy cuidadoso en no abrir mi correo, conectarme en cualquier wifi de cualquier parte, ese tipo de cosas, pero a la computadora en mi casa. Claro. No pensaba poder tener algo así. Expandamos un poquito esto para gente que tal vez no entiende mucho informática o spyware y este tipo de cosas. ¿Qué es un keylogger? Ya, o sea, los keyloggers son programas que me llamó la atención el otro día charlando con un amigo. No saben que existe. Y esa vaina existe desde que existe internet. Claro. Antes eran locales en el que uno instalaba un archivo en una computadora y quedaba grabado todo lo que vos escribías y vos tenías que ir y sacar ese archivo localmente para ver qué es todo lo que la persona digitó. Si vos escribiste 3 veces E, queda la E 3 veces guardada, o inclusive saca screenshots cada cierta cantidad de tiempo, que todo eso es programable, entonces queda registrada toda la actividad de la computadora. Entonces es como un registro que se crea de todo input que tiene la computadora, lo que sea que pase. Es como si vos tuvieras papel carbón por detrás de todo lo que vos escribís a mano. Como si todas las hojas de tu cuaderno por detrás tuvieran un papel carbónico y ese papel carbónico va a alguien y lo mira después. Entonces todo lo que vos digites en el teclado, o inclusive ya los más modernos, digamos, guardan movimientos del mouse y ese tipo de cosas, queda guardado ahí. Y eso hace que gente obviamente que es muy capaz y que pues no sé, digamos que vamos a decir que curiosamente capaz que está mirando este podcast y ojalá que se tome un jugo de sandía y le siente mal, el tipo con cierta habilidad
pudieron registrar mi clave de este correo, que yo no me acuerdo exactamente por qué abrí ese correo en específico, aunque por ejemplo yo tengo un correo que es el que utilizo para todo el tema bancos, y en eso soy muy cuidadoso en no abrirlo en ninguna parte, pero es que el tema es que esta no era ninguna parte, era la computadora de mi casa. Claro. Y era la computadora en que iba a crearme una sesión yo para poder hacer mis cosas, pero no tomé en cuenta el detallito de que uno tiene que tomar en cuenta cuando uno instala un software pirata, no sabes qué diablo estás instalando. Correcto. Y convengamos que no es que yo estoy aquí abocando porque el software original y Microsoft y la vaina, yo creo que hay ciertas cosas que uno puede aprovechar cuando vive en países como Bolivia, que vas y te instalas ciertas cosas, pero hay que tener en cuenta los riesgos que eso conlleva, y yo estoy 99.9% seguro de que esa pérdida de estos activos que tenía en Binance se debió a que instalé software pirata y que la persona sabía perfectamente cómo utilizarlos. Entonces, digamos que hay que saber dónde es decir, instalar estos softwares. Para que vayamos uniendo puntos. La persona que te instaló el Windows o el Office o el Adobe Acrobat, no sabemos cuál de esos programas, tenía escondido un programa que registraba todo lo que escribías en el teclado y mandaba esa información a la computadora. Claro, porque los más modernos, como te decía, digamos los primeros, obviamente tenía uno que ir y sacarlos físicamente, pero los más modernos, toda esta información la mandan a alguien alguna periódicamente. Claro, o sea, este tipo ni siquiera se dio el trabajo de ponerse una VPN y aparecer en Turquía, ¿me entendés? El tipo estaba en el Shopping Bolívar. Claro. Y uno dice, ok, Shopping Bolívar en Bolivia no es tan exacto. En otros países del mundo, cuando vos corres la IP, te dice hasta el número del departamento. Aquí vos podés decir más o menos en la plaza, pero no sabes exactamente cómo puede ser, ¿no? Y el otro tema, y muchos me dijeron, oye, pero ¿por qué no vas y hablas con el tipo que te instaló? Primero, porque no tengo ninguna prueba. Es solamente lo que yo supongo y es lo que me dice el estómago, y esa vaina no hay dónde perderse. Sí. Y lo segundo es que tal vez él ni siquiera sabía, porque él saca esta imagen de alguna parte. Alguien le provee de estos software. Correcto. Seguramente él no desarrolla. Entonces, no necesariamente él es el culpable, pero hay alguien que se está beneficiando de eso. Y estos tipos están pescando, pues por eso se llama phishing, pues. Sí. Porque ellos están pescando a ver qué pillan, y de repente al tipo le llegó la información. Y nada, que el tipo que recibe esa información tiene, por decirte, un documento de texto y busca control F, una arroba. Claro, y empieza a mirar qué es todas las cosas y, mira, aquí hay un usuario y una palabra rara después. Claro. Entonces puede fijarse, antes de esto hay esta dirección. Entonces, en esta dirección que es bnb.com.bo, abajo escribe un usuario y abajo un password, entonces no hay que hacer. Claro, es muy fácil identificar cuando estás escribiendo una carta o cuando estás escribiendo un usuario y una contraseña, digamos, ¿no? Claro. Entonces ellos están pescando información, les llega un montón de data y empiezan a analizar qué líneas pueden ser interesantes, y resultó que el tipo encontró, yo había entrado a ese correo, había puesto mi usuario y mi contraseña, porque no pensé que fuera inseguro, porque nadie iba a agarrar ese computador después. Claro. Y no pensé en ese detalle de que podían estar monitoreando lo que yo estaba haciendo en ese computador. Obviamente, digamos, el primer paso después de eso fue, le dije, apagamos esto y no tocamos más esta vaina. Me la llevé en otro lugar desconectado de internet, formateé todo y reinstalé todo el asunto. Y bueno, o sea... Ya con una copia de confianza, digamos. Claro. Sí, de confianza, sigue siendo pirata, pero de confianza, digamos, ¿no? Entonces, no, sí, pero bueno, es parte del tema. O sea, en la mayoría de las ocasiones no va a pasar nada, pero sí hay que tener cuidado de que hay una posibilidad de eso, digamos, ¿no? Entonces, ellos acceden a tu Binance a través del usuario y contraseña que tenías en esa computadora. Sí. ¿Tenías alguna otra medida de seguridad que ellos hayan podido...? Vos sabés que yo me he puesto a pensar, y yo creo que lo que pasa es que cuando yo estaba cuando empecé el curso, yo ya tenía una cuenta de Binance cuando empezó el curso y lo tenía con el correo mío. Y durante el curso, mientras que vos estabas hablando ahí, diciendo y tal la vaina, me acuerdo que me creé un nuevo correo con una plataforma que vos sugeriste que me pareció muy interesante, y ahí hice todo el cambio. Y en ese cambio me debe haber faltado de autenticación de 2 factores, alguna cosa así. Algo me faltó ahí en ese momento, que no sé exactamente qué es lo que es, porque sinceramente ahorita no me acuerdo qué son todas las cosas que te pide. Aparte puede haber cambiado de enero acá porque cambia constantemente, sí. Pero qué son todos los pasos que te pide para conectarte desde una computadora nueva. Correcto. Que no has tenido acceso. Sin embargo, si vos tenés acceso al otro correo, es tan sencillo como que quiero conectarme a mi Binance. Claro, le mandamos un código a su correo. Sí, mándeme.
tin, en 2 minutos. O sea, lo único que necesitaban era la clave de mi correo. Y este correo, como era mi secundario, pero era solo de criptos y estaba como empezando, entonces no tenía por ahí las medidas de seguridad necesarias que yo pensé que sí las tenía. Entonces, digámoslo así, el camino que siguió el hacker fue... agarró el usuario y contraseña que sacó del keylogger, inició sesión en esta plataforma donde tenías el correo, y ahí se dio cuenta que tenías un montón de correo de Binance. Sí. Y fue como que, ok, listo, claro, ya está. Es que ese es el tema. Ahí no iba a encontrar, por ejemplo, el de Binance, o no sé, de Netflix o de Spotify, porque ahí yo solo empecé a manejar este tema. Claro. Entonces, y fui muy cuidadoso también cuando creé de billeteras independientes fuera de Binance, ese tipo de cosas. De autocustodia, de no mandar correos ahí mismo, porque sé que, o sea, yo sé de este tipo de cosas. Yo sabía que, ok, si el día de mañana hackean mi correo y encuentran Binance y tal, y es muy sencillo darse cuenta, lo usa para esto y va a ser súper sencillo meternos allá. Claro. Pero, bueno, ahí con el tema de Binance fue suficiente, porque como que las acciones que yo tomé al principio de mi aprendizaje no se conectaron correctamente donde estaba yo 3-4 meses más tarde. Entiendo. Y por ahí ahí es donde entra un poco la ingenuidad o el descuido que tiene uno. El día a día está en otras cosas y pucha, tengo que cambiar esa clave, o pucha, tengo que agregarle esto, y no te funcionó, y lo dejas pasar y cuando te das cuenta 3-4 meses más tarde estás en otra. Sí. Y resulta que no, sí debería haberle puesto esa vaina desde el principio, ¿no? ¿Y tu correo estaba vinculado a Binance? O sea, mi correo... ¿Ellos logran acceder a tu Binance porque es la misma contraseña que el correo? No es la misma contraseña. No es la misma contraseña. Ellos acceden a Binance porque como vinculan como entran a mi correo, entonces tienen acceso a mi correo. Entonces Binance, cuando les pide alguna prueba de que soy yo y le mando un código a su correo, entonces entran a través de mi correo. Lo que no sé, sinceramente ahí no estoy seguro que no entra a Binance, porque ese era otro tema. Cuando reviso la actividad de Binance, que uno puede revisar la actividad de Binance, y eso es algo que es importante también estar revisando en cuántos dispositivos estás conectado en Binance. Claro. Y uno tiene que ver que sea solo su dispositivo. Sí. Yo me di cuenta de que había conexiones antiguas desde Binance Desktop, y yo nunca me conectaba desde Desktop justamente por un tema de seguridad. Entonces ahí me di cuenta que habían entrado 3-4 días antes a través de Desktop. Me imagino que por algún motivo ellos se toman cierto tiempo, tal vez para ver si hay más plata, si junta más plata, o por un tema de que no les deja hacer ciertas transacciones desde cierto dispositivo que se conecta. Hay veces que uno se conecta y le dice a este dispositivo no puede hacer modificaciones en la cuenta las próximas 24 horas, por decirlo. Correcto. Entonces, me imagino que es por eso ellos esperan este lapso de tiempo hasta que ya están seguros dentro del entorno, y ahí atacan y chum, desaparecen y se van al Shopping Bolívar. Bueno, sí, entonces, interesante, digamos, desde el punto de vista de seguridad, y una de las cosas que tocamos en el curso era que yo les aconsejaba a la mayoría de los usuarios operar solamente desde su celular, justamente porque la gente aquí su celular usualmente viene de fábrica con el sistema operativo original, instala aplicaciones directamente del App Store o del Play Store, y bueno, está en un entorno relativamente seguro respecto a lo que tiene en su laptop o en su computadora, porque como bien mencionas vos, no vamos a hacernos acá los picofutres o los del dedo alzado, ¿no? Diría el 95% de las personas que tienen una computadora Windows tienen algún software pirata. Y solo necesitas uno. Todo lo demás puede ser perfectamente legal. Puede ser, no, que mi computadora me la trajo mi tío original de Estados Unidos, sí, pero el Office que estás utilizando es trucho, ¿no? Entonces siempre recomendamos eso de que no se utilice o que no se inicie sesión en estas computadoras en las que no sabemos si todo el entorno es original. Y bueno, me llama la atención porque con este virus que te hackearon a vos, si esta persona se hubiera creado, por ejemplo, una billetera autocustodia, igual podría haber sido sujeto de ser hackeado, ¿no es cierto? Claro. Si es que en algún momento, qué sé yo, como decís vos, hacen como capturas de pantalla
Si es que se crearon la billetera de autocustodia con el software pirata, puede ser que la persona tenga ya tus 12 palabras. O puede ser de que el backup que hiciste de las 12 palabras de tu billetera de autocustodia lo metiste en un bloc de notas y lo metiste en USB, pero ya están las 12 palabras escritas. Esa es la cosa. Si fue a través de esto, de un keylogger, que yo pienso que es eso, que... O sea, por un lado no me considero ni experto en bitcoins, en criptomonedas, porque evidentemente soy bastante nuevo en esto y me puedo estar equivocando totalmente, ni me considero un experto en tecnología. Por mi experiencia como usuario de toda la vida, sé que existen estas cosas, sé cómo se pueden manejar, sé cómo se pueden manipular. Entonces yo lo que pienso es que esta persona utilizó un keylogger, que es lo más lógico. Y los keyloggers nuevos, antes era muy complicado sacar screenshots porque consumían mucho espacio. Claro. Entonces, los keyloggers antiguos te decían, no sé, cada 2 minutos un screenshot. Porque eso era un archivo que iba llenándose, iba empezando a crear espacio y de repente tal vez a algún usuario le llamaba la atención que hubiera un archivo muy pesado. Hoy en día, como todo es en línea, sale directo para otro lado y a un tipo de estos no le importa crear un archivo, no sé, de 50 gigas, que son screenshots cada 30 segundos en ciertos periodos de tiempo, porque tenemos discos duros de 1 tera y de 2 teras y de 10 teras, entonces es irrelevante que tengas, no sé, 2000 imágenes de screenshots de 3, 4 días de un usuario, porque a mí esto me pasó en un transcurso de ponerle 4 o 5 días, no fue más de eso, digamos. Entonces, en 4 o 5 días que vos saques screenshots cada 30 segundos de una computadora que está encendida, que están utilizando, y el keylogger detecta cuando está encendida, cuando está siendo utilizada. Por ejemplo, si vos dejas quieto todo, se desactiva y no saca screenshots. Pero en el momento en que hay un movimiento del mouse, el mismo funcionamiento que hace que vos estés con un salvapantallas y moves el mouse y se enciende, hace que el keylogger se active y empieza a sacar screenshots cada 1 segundo. Si querés, vos lo podés programar eso. Claro. Entonces se van generando estos archivos pesados que antes era muy difícil, hoy en día es súper sencillo. Hasta con inteligencia artificial seguramente que pueden analizar 3000 fotos y decir, ok, en estas 3000 fotos buscame este patrón. Claro. Y lo pueden encontrar muy fácilmente, ¿no? Porque es un análisis de datos, sencillamente, sí. ¿no? Entonces no tiene mucha ciencia, desafortunadamente. Claro. Y contame, después de esta experiencia, ¿vos seguiste operando en Binance? ¿Seguís, digamos, comprando, vendiendo USDT? Sí. ¿Qué medidas de seguridad ahora has tomado? Bueno, eso obviamente ahí ya entonces revisé. Primero cambié todas mis claves. En ese instante, a la 1 de la mañana me senté y desde mi celular cambié absolutamente todas las claves de todo porque no sabía a qué habían tenido acceso o no. Ya después, a la mañana siguiente, vamos a decir, no sé, 4 o 5 horas más tarde, me senté en mi computadora y empecé a revisar las actividades que había tenido en los diferentes correos. Como te decía, la computadora la desconecté y formateé todo. Se perdió todo lo que había ahí, que no era gran cosa, sí. Porque tenía muy pocos días, pero chao todo. Sí. Entonces, simplemente cambié mis claves de todo y formateé toda esa información. Pero de ahí las medidas hacia adelante, obviamente cambié pues el tema de Binance, todo con autenticadores de 2 pasos. Y eso de los autenticadores de 2 pasos es un poco tedioso a veces, pero es una cosa que vale la pena tener y eso es algo que vale la pena que la gente investigue un poco y lo utilice porque es súper importante ese tema. Y bueno, seguí operando en Binance. Ok, la lección aprendida es no deje su plata en Binance y no la voy a dejar en Binance, evidentemente, porque pasan estas cosas. Pero sí, pues compro USDT de vez en cuando. He comprado otras criptos que las tengo en billeteras de autocustodia, ese tipo de cosas. Entonces no pienso que estoy corriendo un riesgo grande porque hay muy pocos fondos ahí metidos. Y lo otro que he hecho también es intentar comentarle a las personas que trabajan en eso, que yo pienso que pueden ser sujetos de este tipo de cosas, de que tengan cuidado porque lo que me pasó a mí les puede pasar pues a cualquiera, ¿no? Claro que sí. Entonces, para que recapitulemos un poquito, si es que podemos dar tal vez como una lista de consejos a las personas que están entrando a este mundo, lo primero que diríamos es pensemos en Binance como un puente, ¿no es cierto? Es un puente entre el mundo. Yo siempre hago la comparación de agua y aceite, ¿no? O sea, es como que el mundo fiduciario, finanzas tradicionales es agua y cripto es aceite. Sí. Necesitamos un puente para pasar de un lado al otro, sí. Que en este caso es Binance, ¿no? Es sencillo. Sí. Entonces, damos bolivianos en el mundo del agua, recibimos USDT en el aceite, ¿no es cierto? Pero Binance no es una billetera, es simplemente el primer paso para entrar en este mundo, sí. Y de ahí tenemos que pensar qué es lo que vamos a hacer con esos fondos. Y debería quedar separado en Binance
únicamente los fondos que están en ese puente todavía, ¿no? Que estamos decidiendo si es que vamos a gastarlos, por ejemplo, con un puente de salida a través de una tarjeta de débito, o si van a ir a un ahorro, a una billetera de autocustodia. Inclusive hay que tomar en cuenta que hoy en día, primero ofrecen muchos servicios por ahí en Instagram y eso de gente que, no, sí, yo le hago sus pagos y sus cosas, sí. Y hay mucha gente metida en ese tema. Hay empresas que mueven mucha plata a través de Binance hoy en día. Entonces hay veces que los montos no son chistes y hay gente que por ahí no tiene todo el conocimiento de cómo funciona el asunto y piensa que Binance es, no sé, un Dropbox, sí. Que una empresa que funciona hace tiempo y que teóricamente es segura y que no te van a hackear y la vaina, y que tiene un montón de información importante ahí metida, pero hay que tomar en cuenta que esto sigue siendo una empresa de terceros que puede tener problemas, sí, de hackeo, resulta que al dueño se le ocurrió irse, entonces hay que tener mucho cuidado porque las empresas también manejan mucha plata allá adentro, no solamente somos usuarios así, sí, que estamos ahí haciendo cositas, ¿no? Sí, y bueno, y justamente mira, Coinbase lo acaban de hackear hace 2 días, les están demandando $20 millones en Bitcoin. Sí. Antes de eso, Bybit fue hackeado por miles de millones de dólares, ¿no es cierto? De momento, ninguno de esos hacks ha tenido ningún tipo de repercusión en los fondos del usuario, pero nunca vamos a saber cuándo. Y lo que yo les comento, más allá del caso específico tuyo, que fue de que entraron a robar la cuenta del usuario, yo creo que estas billeteras calientes que tienen los intercambios son mucho más apetitosas, sí, para un hacker en el Corea del Norte. Totalmente. Tienes miles de millones de dólares de usuarios, que tu billetera de autocustodia que estás manejando $2,000, $3,000 o digamos $200,000, va a ser mucho más, digamos, un reto que ellos van a asumir como hackers, si es una cuenta que tiene muchos fondos, ¿no es cierto? Entonces, si nuestros fondos están en ese mismo pozo, en esa misma olla donde están los fondos de cientos de miles, millones de usuarios alrededor del mundo, corremos un riesgo mayor de ser, digamos... Estos tipos se van atrás del camión del banco, pues no se van detrás del que va a ir a hacer su depósito, del que sacó la plata. Estos se van atrás del camión que junta toda la plata y mueve la plata de un lado al otro, porque en un solo golpe pueden sacar mucha más plata. Entonces están pescando a ver qué encuentran, y a veces encuentran. Este tipo que seguramente me hackeó a mí, seguramente no estaba por ahí, su objetivo principal era hackear Binance. El tipo me hackeó a ver qué encontraba, claro, y se encontró con que podía hackear mi Binance y que justo tenía algo de fondos ahí. Entonces, mira, buen nego, listo, heladito en la plaza. Entonces, primero eso, Binance solamente como un puente, ¿no es cierto? Para poder entrar a cripto y después administrar eso, ¿no? Sí. Lo segundo, que fue algo que yo digo constantemente, pero salió de tu boca al comienzo de la entrevista y me lo anoté acá, que decía: no compres más USDT o no tengas más fondos ahí que no estés dispuesto a perder. Sí, ¿no es cierto? Eso es súper clave. En tu caso, por ejemplo, me decís, perdiste plata. Nunca hablamos de números, no me interesa saber los números, pero siempre me dejaste saber, me pesó, porque a quién no le pesa perder plata, pero no fue un tema de que, pucha, me quedé sin la plata para pagar el colegio de mis hijos, ¿no es cierto? Sí, o sea... Gracias a Dios creo que no fue ese el caso, y hay gente que sí le ha ido muy mal en ese sentido, y si yo no tenía más plata era porque era consciente de eso, y creo que eso es una vaina que tiene que concientizarse la gente, que este tema de las criptos es una vaina que es compleja y que tiene riesgos que uno tiene que estar dispuesto a asumir. Entonces el monto es importante, digamos, ¿no? Perfecto. Aprovecho, justamente estábamos comentando de acceder a través de diferentes dispositivos. Sí. Hay una estafa que me está saliendo muy, pero muy seguido, porque obviamente como yo estoy en el entorno de cripto, el algoritmo de Meta, por ejemplo, me tira muchas publicidades relacionadas a cripto. Sí. Y me sale muy seguido una publicidad que está en Meta. O sea, no es que te lo pillas en un sitio super under buscando programas rusos. No, está directamente en Meta, digamos, que dice... Binance Dashboard, ¿no? Empieza a operar en Binance directamente desde su computadora, y el enlace no te manda a Binance.com, te manda a que descargues un programa que me imagino tiene una máscara que parece idéntico a Binance y está esperando que pongas tu dato para hackearte de la misma manera, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el tema con ese tipo de hackeos, por ejemplo? El primer link te manda a una pantalla idéntica a Binance y que debe llamarse binanceconS.com.
y vos pones tu usuario y tu contraseña, le das enter, no funciona, vuelves a poner tu usuario y contraseña y entra a Binance. Y ya quedas en Binance. Entonces vos nunca te diste cuenta que cometiste el error hasta que decís, pucha, yo me acuerdo esa vez, claro, ya se me hackearon porque esa vez yo puse 2 veces mi usuario y mi contraseña, porque lo que ellos ponen es una plataforma por delante, solamente para guardar ese dato, y de ahí te mandan a Binance. Y vos de repente estás operando en Binance tranquilamente, pero ya de aquí sacaron todo. Es como un formulario que está puesto y esa información va directamente. Y de nuevo, eso existe de toda la vida, ¿no? Y lo otro, que obviamente creo que no solamente va como consejo para personas que están operando en intercambios centralizados como Binance, sino cualquier cosa que tenga que ver con plata, ya sea tu banca personal, tu billetera autocustodia. Nunca trabajes en una computadora en la que no estés completamente seguro de que todo el software es original. Sí, o sea, de nuevo eso en la práctica es un poco complicado, se facilita mucho con el tema de los teléfonos, como vos decís, sí. Y sobre todo creo que digamos, en iOS están mucho más enfocados en el tema de seguridad, menos probable, aunque igual puede suceder. Entonces en la práctica es un poco difícil decir, ok, ninguna computadora te conectes a tu banco porque tal, digamos que eso es un poco utópico, pero sí hay que saber que hay ciertas cosas básicas que no tenés que hacer. O sea, un wifi de un aeropuerto, por el amor de Dios, no te conectes a tu banco, ¿me entendés? O sea, hay cosas en un café internet, en un café en el centro, a tomarse un café, présteme su wifi. Ahí no se entra, no se utilizan datos privados porque son muy fáciles. Recientemente por ahí hay un caso volando, ¿no? Del hackeo de las cámaras de seguridad. Sí, sí. Las cámaras de seguridad es lo más sencillo del mundo, hackear, y la gente lo utiliza en sus lugares más privados. O sea, es una locura que la gente piensa que porque está su DVR en su casa, está seguro, pero sin embargo no toma en cuenta que de su celular está mirando las cámaras, cuando está en la oficina está viendo a los niños en su casa. Claro. Es muy fácil hackear ese tipo de dispositivos y la gente no es consciente de que hay gente que se dedica a esto y de que saca plata de esto, gente que vive de esto. Sí. Mucho más por fuera de Bolivia. Entonces hay que ser consciente de uno cómo utiliza los dispositivos electrónicos que están conectados a internet. Los que no están conectados, ok, bueno, más o menos difícil, una tostadora, digamos, pero evidentemente cualquier cosa conectada a internet es hackeable. Y puede ser un tipo en Shopping Bolívar o un tipo en Corea, depende de qué tan importante seas vos, digamos. Y ahora, pucha, hasta las lavadoras están conectadas a internet, ¿no? Y te piden conexión Wi-Fi y todas esas cosas. Y muchas cosas, yo no sé, la gente aquí no sabe de la cantidad de empresas que aquí hackean con el tema de los ransomwares. O sea, yo de nuevo converso con algunos amigos de diferentes grupos sociales que tengo, qué sé yo, y yo no sé por qué yo sé de estas cosas que me mueven exactamente los mismos grupos, debe ser por la curiosidad, pero aún así hay amigos que no tienen idea que existe el ransomware, por ejemplo, que es este tema de que te encripten toda la información y te pidan plata a cambio. Y eso en Bolivia es durísimo porque las empresas no están enfocadas en la seguridad de su data, tienen otros 300,000 problemas. Sí. Entonces pensar mucho en la seguridad de eso no le tiran mucha pelota, y empresas realmente grandes en Bolivia han perdido o mucha información o mucha plata por ransomwares que vienen ahí sí de China y Corea y cosas de esas, porque son tipos que hacen realmente plata con esto y es un problema bien serio. O sea, es una industria de miles de millones, de billones de dólares al año lo que juntan estos tipos por secuestrar información y pedir a cambio plata, ¿no? Y solamente el ransomware o el software que te instalan viene, ¿no? Justamente por descargas piratas, ese tipo de cosas. Claro, eso es lo primero, ¿no? O sea, ahí sí es el tema de que abriste un archivo adjunto a un correo. O sea, que estás hablando de empresas que tienen 100, 200, 300, 1000 empleados y el tipo abrió en su WhatsApp un link que estaba conectado a la red, y si ese Wi-Fi no tenía la protección correcta, se entran hasta los servidores de la empresa y hasta ahí fue. Y eso pasa muchísimo en Bolivia, digamos. Eso es una cosa de que pasa mucho más de lo que uno pensaría. Muchas veces uno va a las empresas, sobre todo a las públicas, no es que se cayó el sistema. Si uno indaga un poquito más a fondo, se da cuenta de que resulta que no fue que se cayó el sistema, es que se lo cayeron el sistema. Claro. Sí. Buenísimo. ¿Alguna cosa que quieras decir para cerrar, Eric? ¿Algún tipo de reflexión que tengas para las personas? ¿Consejos que tal vez yo no haya nombrado ahorita? ¿Algo que haya quedado ahí en el tintero? Es eso, o sea, hay que ser extra cuidadoso sabiendo que de todas maneras hay el riesgo de que puedas perder lo que sea que estés haciendo ahí.
de que hay gente que sabe mucho más que uno siempre, y que hay cosas cotidianas que nosotros hacemos que nos exponen muchísimo a este tipo de cosas. Hoy fue Binance, algo de plata ahí, pero mañana pueden ser muchas otras cosas que te pueden acceder. Hoy en día, desafortunadamente, nuestro país está en situación un poco complicado y seguramente todo este tema de la inseguridad se va a levantar, y en otros países es mucho más común, no sé, el tema de los secuestros o amenazas, ese tipo de cosas, y si nosotros no cuidamos un poco nuestra información y nuestra privacidad, ese tipo de cosas, es muy fácil acceder a toda nuestra información. Hablando de eso, justamente un consejo que yo quisiera aprovechar para dar a la gente. Veo a veces, no sé, en oficinas públicas cuando voy, o lugares donde hay gente, lugares abiertos, la plaza, cosas así. A veces veo mucha gente revisando, por ejemplo, el precio del USDT en Binance, ¿no? Y pareciera algo inocuo que no debería generar ningún problema, pero como bien decís vos, nunca sabes quién está mirando, y si pasás de la página de P2P a tu página principal donde está tu saldo, y alguien ve que tenés ahí 5 cifras en USDT, no le cuesta nada seguirte 2 cuadras más hasta tu auto y sacarte un puñal y decirte, mandame esa plata a esta otra dirección, ¿no es cierto? Entonces, podés estar súper seguro, digamos, en el universo virtual, pero también tenés que cuidarte en la vida real, ¿no? Es una tarjeta de débito que tiene acceso a tu caja de ahorros. Entonces, si alguien viene y te dice, escúchame, vamos al cajero, saque la plata, es lo mismo. Dame la clave, 5 minutos, chao, todo. Entonces, sí, hay que cuidarse. No hay que dejar de utilizarlo, porque definitivamente es una alternativa que sirve para muchas cosas. Es muy interesante, una tecnología que yo pienso que está cambiando el mundo y va a seguir cambiando el mundo, y que tenemos que adoptarla, pero conociendo los riesgos y sabiendo que hay cosas que es mejor hacerlas de una manera un poco más segura, o cuando no nos sintamos tan seguros, mejor frena en seco y pregunta antes de meter la pata, ¿no? Buenísimo, Eric. Mil gracias de nuevo por estar Con acá. mucho gusto, muchas gracias. Ojalá que le sirva el consejo a alguien, y que sea una experiencia que, por suerte, digamos, para mí fue más de aprendizaje. Hay aprendizajes más caros que otros, digamos, pero de todas maneras creo que fue un aprendizaje interesante en todo este mundo. Buenísimo, Eric. Gracias por compartir. Muchas gracias. Que tengas buen día. Está bien. Gracias. Chao.